Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar acerca del fundamento legal sobre la participación de los trabajadores en la repartición de utilidades o PTU. Bien, comencemos. ¿Qué es la PTU? La PTU es el derecho que tiene la fuerza laboral a recibir parte de las ganancias anuales de la empresa en reconocimiento a su aportación para generarlas. ¿Cuál es la base legal de la PTU? La base legal de la PTU viene del artículo 123, fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 117 al 127 de la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 123 de la Constitución nos estipula que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. Mientras que en su fracción 9 nos remarca que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con una serie de normas. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 117, nos recalca que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. También en la resolución del artículo primero, nos dice que la PTU de las empresas será del 10%, aplicable sobre la renta o base gravable de conformidad con las disposiciones de la ley del ICR en su artículo 9, donde en sus fracciones nos da la determinación del resultado fiscal del ejercicio. Nota, la base gravable para el cálculo de la PTU se obtiene de las declaraciones anuales. Es por eso que cuando una empresa ya realice su declaración anual, uno como licenciado en administración o como contador tiene que pedir la copia de la declaración anual para poder realizar el proceso de la participación de utilidades. Continuando con lo que estipula la Ley Federal del Trabajo en su artículo 118, 119 y 120, nos habla sobre los estudios, investigaciones, revisiones, entre otros aspectos, que la Comisión Nacional deberá llevar a cabo para determinar el porcentaje para la determinación de utilidades en cada una de las empresas. Bien, asimismo, en el artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo, nos da el derecho a los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presenta el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, también hace hincapié en formular objeciones a través del porcentaje que haya determinado la Comisión Nacional y algunas posibles soluciones. A su vez, el artículo 122 nos da fecha donde debe efectuarse el pago de las utilidades, es decir, 60 días al tener la declaración anual. Ojo, esto es muy importante. No porque la ley nos diga 60 días al tener la declaración anual, quiere decir que nosotros vamos a pagar 60 días después. No, tenemos que pagar en esos 60 días para evitar multas y sanciones. También que si trabajas 60 días, tienes derecho a participar en las utilidades. Estos 60 días no pueden ser constantes o no necesariamente tienen que ser constantes. Es decir, si un trabajador trabaja 30 días, un mes y descansa a lo mejor 3, 4 meses y después al quinto mes trabaja otros 30 días, esos días ya son acumulables porque es la misma persona que ha trabajado en periodos de tiempo cortos, pero ya ha acumulado 60 días, por lo que tiene derecho a la participación en las utilidades. Eso sí, si ese trabajador o otro trabajador no cobra su participación en las utilidades en ese lapso de 60 días, esta se sumará a las del siguiente año. Posteriormente, en el artículo 123 de la misma ley,
nos da el procedimiento para efectuar el reparto de utilidades. El importe repartible se dividirá en dos partes. Uno es la base de días trabajados y dos es la base de los sueldos devengados en el año. Mientras que en el artículo 124 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se consideran como parte de él las gratificaciones, prestaciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84. En el artículo número 84 de la Ley Federal del Trabajo nos dice cómo se integra el salario del trabajador, ni las sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario, es decir, horas extras. En el artículo 105 de la Ley Federal del Trabajo nos marca las normas para aplicar la PTU. Bien, en el artículo 126 nos dice quiénes están exentos del pago de utilidades. En este caso, en la misma ley, claro, la que estamos tomando en cuenta es la actual vigente, la 2022. Ya en años posteriores se tendría que revisar si estas han sufrido alguna modificación o siguen igual, que nos dice que número uno, las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Esto quiere decir que como son de nueva creación, puede que en ese primer año no generen utilidades, porque como apenas se están desarrollando, puede que no tengan esas ganancias que ellos esperaban. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo. Este tiene gran parte de similitudes con la primera fracción, puesto que no sabemos si vamos a obtener las ganancias o no. Las empresas, en su fracción número 3 del artículo 126, nos dice que las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Por lo mismo de que como están escarbando, puede que encuentren el material o puede que no, ya sea lo que se estén dedicando. Esto va más enfocado en la parte de la minería o la extracción, como puede ser lo del petróleo, ¿no? También. En su fracción número 4 dice las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Es decir, sociedades sin fines de lucro. Fracción número 5, el Instituto Mexicano del Seguro Social, las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistencias o de beneficencias. Aquí pueden entrar lo que son las escuelas, centros médicos o todos aquellos organismos que se dediquen al bien cultural hacia las personas, ¿no? Hacia la sociedad. Su fracción número 6, las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía, la resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Finalmente, en el artículo 127 nos dice quiénes pueden participar en el reparto de utilidades. Y aquí hay que tomar en cuenta de este artículo, hay que tomar en cuenta uno que es más relevante que los demás, y ese es la fracción número 1 del artículo 127, que nos dice que los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Si nosotros dibujamos o planteamos un organigrama,
podremos darnos cuenta de que existe el gerente de ventas, el gerente de marketing, el gerente de finanzas, el gerente de recursos humanos, pero arriba de ese gerente hay un gerente general. Esos no entran en la participación de las utilidades. O lo mismo, vamos a suponer que tenemos el mismo organigrama, tenemos el gerente general, y ya después tenemos un director general, esos tampoco entran. Lo mismo, tenemos un director de finanzas, un director de marketing, un director de ventas y arriba de ellos tenemos un director general, ese tampoco participará en las utilidades. Y la fracción número 6, que dice que los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades. Y aquí mismo se vuelve a repartir o vuelve a hacer hincapié en su fracción número 7, que los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Es lo que mencionaba en el punto anterior. Si supongamos que nosotros contratamos a una persona para que nos realice un trabajo por un mes, entonces, si tomamos en cuenta de que un mes tiene 30 días, esos son acumulables. Entonces, él ya trabajó 30 días, pero aún no puede participar en las utilidades. Pero en ese mismo ejercicio de un año, lo volvemos a contratar por otros 30 días. Entonces, los 30 días que ya trabajó con estos nuevos 30 días forman 60 días en un año, por lo que ya puede participar dentro de las utilidades. Pero no necesariamente tiene que ser así, a lo mejor y lo contratamos por 15 días, una semana, 2 días, pero en esos pequeños lapsos de tiempo, al llegar el año, resulta que ya tiene 60 días o sobrepasan esos 60 días, por lo que ya tiene derecho a participar en el reparto de utilidades. Bien, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención. En el lapso de este tiempo voy a estar subiendo una serie de videos sobre cómo calcular la PTU y qué pasa cuando una empresa no participa o por ley no está exenta del pago de utilidades. Esperen nuestros próximos videos y les mando un gran saludo. Hasta luego.